Quique, Enrique, ¿podés salir? No me siento bien, Mariana. ¿Qué pasa ahora? No sé, me falta el aire. Ay, Quique, debe ser porque estás hace una hora ahí metido. ¿Vos decís que es por eso? Bueno, para ahora voy. Me estoy poniendo una crema que me arde toda la cara. Quique, basta. No podemos volver a suspender. El primer día suspendimos porque decías que tenías otitis. El segundo porque te ardían las axilas. Hoy tenemos que ir a la grabación, ¿sí? Apúrate. Dale, te espero en el auto. Hola, esto es Energías Eficientes, serie en la que hablamos sobre la realidad energética de nuestro país. Yo soy Mariana Moravia y él es No sé, Mariana, me parece que es mejor dejarlo para otro día. En serio te digo. Y este es mi marido Enrique. Bienvenidos al Centro Atómico Ezeiza. Este centro forma parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica y está ubicado en el partido de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, cerca del aeropuerto internacional de esa localidad. Este es un centro de investigación, producción y servicios fundado en 1967, que cuenta con más de 500 empleados y con más de 900 hectáreas. Además, posee un reactor nuclear de baja potencia, una planta de irradiación semi-industrial, un ciclotrón y casi 40 laboratorios. Aquí, entre otras cosas, se producen materiales radiactivos para uso medicinal e industrial. Aclaro esto porque el tema de este capítulo es la energía nuclear aplicada a la medicina. ¿Habrá un médico por acá, Marian? Ya te vio el médico, ¿sí? Está mejor que un pibe de 20. Sí, eso dijo el doctor. Usualmente la palabra nuclear causa cierto miedo. No es un tema que por lo general se conozca en profundidad. Y como todo lo que es desconocido, produce cierta aprensión. Entonces, nuestra meta de hoy no es solo hablar sobre el uso de la energía nuclear aplicado a la medicina, sino también echar luz sobre un tema poco tratado y así ahuyentar fantasmas. Exacto. Hacia el final del capítulo de hoy podremos asociar a la energía nuclear con la cura y con la prevención. Prevenir es curar. Estamos ahora en el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Benninson, que se encuentra dentro de este centro. Un lugar muy adecuado para explicar lo más básico de la energía nuclear aplicada a la medicina, porque aquí se forman los futuros expertos en la materia. Lo más básico sería explicar qué es la radioactividad. Partiendo del núcleo... Que no es lo mismo que partir el núcleo, pero casi. Además de constar de otras partículas, los átomos están compuestos por un núcleo. Los núcleos pueden permanecer intactos, es decir, sin sufrir alteraciones. O también pueden fusionarse o fisionarse. Estos dos jóvenes solteros son como dos núcleos. A falta de mejores nombres, supongamos que el núcleo de la izquierda se llama Enrique y el de la derecha, Mariana. Son dos núcleos que forman parte de dos átomos diferentes, sus familias de solteros. Pero un día ella lo ve y queda perdidamente enamorada de él. Pero como a los 2 años de conocerse, una tarde en la facultad, se dan cuenta de que se quieren. Después de estar 2 años de novios y recién a los 31 años, Enrique deja la casa de sus padres. Está ahorrando para comprar la casa, aclará eso también. Se casan y forman un solo núcleo más grande. Esto es una fusión. Son un núcleo nuevo que surgió de la unión, o sea, de la fusión de dos núcleos distintos. Ahora, si este nuevo núcleo no se pone las pilas y no forma una familia, podría pasar que el núcleo se desintegre y se divida en pedazos. Pedazo Mariana y pedazo Enrique. Eso sería una fisión. Vos no estarás pensando en pedirme la fisión, ¿no? No, Quique, es meramente un ejemplo ficticio para hacer más clara la explicación. Fusión, dos núcleos se unen y forman un nuevo núcleo. Fisión, el núcleo se desintegra. Muchos núcleos se fisionan espontáneamente. Se fisionan o en general se transforman, porque la fisión no es el único cambio que puede experimentar el núcleo de un átomo. Claro, porque la fisión es un tipo de cambio, pero también pueden transformarse de otras maneras. Las transformaciones transcurren cada cierto tiempo llamado periodo de semidesintegración,
que es diferente para cada clase de núcleo. Por ejemplo, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. 5.730 años. Longevo el carbono, ¿no? Cada vez que transcurre ese tiempo se terminan de desintegrar al azar la mitad de los núcleos que posea. La mitad de la mitad restante se termina de desintegrar cuando vuelven a pasar otros 5.730 años. Cuando un núcleo se desintegra, emite radiación. Radiación se llama a las partículas o rayos que salen del núcleo cuando se transforma. Entonces, la palabra radiación no define a la materia por su contenido, sino por la forma de desintegración que tiene esa materia, ¿no es cierto? Exacto, la radiación puede estar compuesta por partículas de distintos tipos y por ondas también de distintos tipos. Y la radiación, sea del material que sea, constituye también un tipo de energía. Sí, y la energía de la radiación se expresa en electronvoltios. Un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón cuando se lo acelera entre dos placas conectadas a una fuente de 1 voltio. Para dar un ejemplo, cada fotón de la luz visible común tiene una energía de 2 o 3 electronvoltios. La energía de las radiaciones, entonces, se mide en electronvoltios y a menudo en millones de electronvoltios o MeV. ¿Quique, vos sabés cuándo se descubrió la radiación? Sí, siglo XIX. Henry Becquerel. A fines del siglo XIX, el investigador científico Henry Becquerel experimentaba con la fosforescencia de los minerales, colocándolos durante mucho tiempo sobre placas fotográficas a oscuras después de haberlos expuesto al sol. Un día, Becquerel dejó un mineral de uranio sobre una placa fotográfica virgen que había sido envuelta a resguardo de la luz y que aún seguía cubierta con su papel negro. Para su sorpresa, encontró luego que la película se había velado. Como en esa época se habían descubierto los rayos X que velaban las películas fotográficas, Becquerel asumió que el uranio emitía rayos X. Pero después se dio cuenta de que lo que emitía el uranio no eran rayos X, sino una mezcla de 3 radiaciones principales a las que se denominó con las 3 primeras letras del alfabeto griego: los rayos alfa, beta y gamma. Hoy sabemos que los rayos alfa están formados por núcleos de helio. Estos núcleos se componen de 2 protones y 2 neutrones. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma, ondas electromagnéticas o fotones, al igual que la luz o los rayos X, pero de energía mucho mayor. La energía de los fotones de los rayos X es de unos 500.000 electronvoltios, mientras que la de los rayos gamma es de 1 millón de electronvoltios o un poco más. Estas radiaciones, alfa, beta y gamma, no son las únicas clases que existen. Además, hay otras variedades en la naturaleza o que se producen en laboratorios. Sí, como de neutrones, protones, ondas electromagnéticas de las más variadas energías, rayos cósmicos y muchas más. Becquerel murió en 1908 por las quemaduras y el cáncer causado por estos materiales. En su época, no se tenía noción del peligro que existe en la manipulación de estos elementos, y mucho menos de la utilidad médica de la radiactividad. A fines del siglo XIX, Pierre Curie y Marie Sklodowska descubrieron otros elementos químicos y radiactivos como el polonio, 400 veces más radiactivo que el uranio. Dentro de los hallazgos también se encuentra el radio, cuya actividad es mayor aún, unas 900 veces por encima del uranio. Pierre Curie también notó que las quemaduras radiactivas, a diferencia de las térmicas, no se curan fácilmente. Otros investigadores comprobaron que los tejidos jóvenes, como la sangre, los de los órganos sexuales y los de un feto, son más sensibles a la radiación. En rigor, las radiaciones pueden causar daño, pero esto no quiere decir que no se haga un uso beneficioso de estas. Uno de los usos beneficiosos que se puede hacer de las sustancias radioactivas es utilizar sus radiaciones para eliminar células cancerosas, ya que los tumores son tejidos jóvenes y por eso sensibles a la radiación. Claro, este tratamiento se llama radioterapia o comúnmente rayos. ¿Qué te pasa en el brazo? Uy, 36,6, ¿es mucho? ¿No tenés nada, Quique? No. Existen distintas fuentes de radiación para la radioterapia. Pueden utilizarse fuentes radioactivas, aceleradores o equipos de rayos X especiales, que son distintos de los utilizados para radiografías. Los aceleradores
o equipos especializados de rayos X producen radiaciones casi tan penetrantes como las de los rayos gamma de la radiactividad y sirven también para curar el cáncer e implican los mismos riesgos y cuidados, pero no son una aplicación de la energía nuclear. Entonces, dentro de la medicina nuclear hay distintos materiales que se utilizan con este fin. Sí, por ejemplo, el cobalto 60. Justamente estamos acá en la planta de cobalto 60 en el centro atómico de Ezeiza. Además de generar otros materiales radiactivos, este centro produce el cobalto 60, que se usa también en gammagrafía industrial. Las gammagrafías son una especie de radiografías, pero con rayos gamma en vez de X, por lo que resultan mucho más penetrantes. Con estas radiografías se examina, por ejemplo, la calidad de las soldaduras de caderas. ¿Sabías que nuestro país es el tercer productor mundial de cobalto 60? No sabía. Además, se usan materiales de periodos de semidesintegración de varios años para reducir los traslados de elementos peligrosos. Y el cobalto 60 tiene un periodo de semidesintegración de 5 años. Al cabo de este tiempo, el cobalto ya es la mitad de radioactivo y si pasa un tiempo mucho mayor, no va a servir para los tratamientos. Al vencerse, será reemplazado por una nueva fuente de cobalto 60. ¿Vamos? ¿A dónde? Te lo digo en el camino. Mariana, ¿a dónde me trajiste? ¿No me dijiste que íbamos a ir Perdóname, a... Quique, pero sabía que si te decía que veníamos a un centro de diagnóstico te ibas a poner nervioso. Mariana, vas a dar la impresión que soy hipocondríaco. No es así, soy previsor. Bueno, no te pongas nervioso. No estoy nervioso. Mariana, ese tipo me miró raro. Estamos invitados, Quique, podemos estar acá. No, pero raro como de preocupado, como si me había visto pálido. ¿Estoy pálido? Mariana. Otra técnica utilizada en la medicina nuclear es la de inyectarle a los pacientes ciertos materiales radiactivos de escasa vida, de horas o a lo sumo días, o hacer que los ingieran. En este centro de diagnóstico se realizan estudios que consisten en aplicarle al paciente pequeñísimas cantidades de radioisótopos para diagnosticar enfermedades. Espera, Quique, expliquemos a qué llamamos isótopos y a qué radioisótopos. Sí, claro. Bueno, en griego isótopos significa en el mismo lugar. Hay varias clases de elementos químicos que son, en esencia, variaciones de un mismo elemento químico. Por ejemplo, varias clases de hierro, varias clases de uranio, etc. Sus núcleos tienen la misma cantidad de cargas positivas o protones, aunque difieran en la cantidad de partículas neutras o neutrones. Por lo tanto, los llamamos isótopos, porque ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Y decimos radioisótopos cuando nos referimos a la variante radiactiva de ese elemento. Algunos radioisótopos, cuando se combinan con otras sustancias, son llamados radiofármacos y se usan para diagnóstico en medicina nuclear. Los radiofármacos son compuestos radiactivos que, según a qué sustancia estén asociados, migran hacia órganos, huesos o tejidos específicos. De hecho, no hay órgano que no se pueda examinar mediante esta técnica de la medicina moderna. Por eso, este centro de diagnóstico cuenta con su propio equipo para crear este tipo de sustancias. Un ejemplo de radioisótopo utilizado con este fin es el del flúor 18, que tiene un periodo de vida de semidesintegración de apenas 2 horas. Después de unas horas de haberle inyectado el radiofármaco, la radiactividad en el paciente habrá desaparecido. El flúor 18 es un radioisótopo que suele alojarse en el cerebro, en el tubo digestivo, en el hígado, en el páncreas, en las mamas y en el corazón. Entonces, con un contador o detector de radiactividad o con una placa fotográfica aplicada a esa zona, después de un tiempo se obtiene una imagen que indica el funcionamiento del órgano. Hay variantes más avanzadas que cuentan con detectores móviles y ayuda de computadoras para procesar los datos. Mariana, yo me ofrezco acá mismo para que usen mi cuerpo de ejemplo. ¿Qué decís, Quique? Eso, que traigamos un especialista de esta institución, me inyecten el flúor y me examinen. No tenés nada. Ya sé, Mariana, ya sé que estoy bien, pero quiero ofrecerme para dar a conocer los beneficios de estudios como este. Uno de los beneficios de la medicina nuclear es que permite detectar anomalías en el cuerpo antes de que la enfermedad llegue a ser clínicamente diagnosticable. Cuando se usan de esta manera, las variantes radioactivas de elementos químicos como el iodo 131, el flúor 18 u otros materiales radioactivos se llaman trazadores. Sí, porque se usan para señalar órganos o el camino de fluidos corporales. En algunos casos patológicos, como por ejemplo para reducir nódulos excesivamente crecidos en la glándula tiroides, se utiliza el iodo 131, pero no solo como una herramienta de diagnóstico, sino también como una herramienta terapéutica.
Una dosis bastante mayor que la utilizada para el diagnóstico destruye las células patológicas de la glándula, que reduce progresivamente su tamaño y su actividad. En Argentina, los primeros estudios radiobiológicos se realizaron en 1926 en el Instituto de Medicina Experimental, actual Instituto Roffo, dependiente de la UBA. En 1949 se llevó a cabo en nuestro país y en el mundo el primer estudio epidemiológico en que se utilizó un radioisótopo. Fue con yodo 131 y se efectuó para saber las causas del bocio endémico en Mendoza. La radioterapia en la Argentina se empezó a aplicar en 1958 en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. El PET-CT, alta tecnología que combina el tomógrafo por emisión de positrones con la tomografía computada. Tomografía de tomo, cortar y grafo, dibujo. Es la obtención de imágenes internas de un cuerpo como si se lo cortaran rebanadas. A diferencia de las radiografías comunes, que obtienen imágenes de una vez por transparencia fotográfica a los rayos, las de la tomografía computada resultan de explorar el cuerpo con haces delgados de radiación en muchas direcciones cruzadas. El emisor rotativo E irradia, por ejemplo, rayos X que atraviesan el objeto y que son recibidos disminuidos en su intensidad por el sensor S, enfrentado con el emisor y también giratorio. Un PET, un tomógrafo por emisión de positrones, puede medir por imagen la actividad metabólica de diferentes tejidos del cuerpo humano. Se basa en detectar y analizar la distribución que adopta en el interior del cuerpo un radioisótopo administrado a través de una inyección. Pero este no es solo un PET, sino un PET-CT construido acá, en el centro atómico de Ezeiza. La sigla CT alude a tomografía computada. Como dijimos antes, el PET-CT combina en un mismo aparato el tomógrafo por emisión de positrones, PET, con un avanzado tomógrafo computado multicorte, CT. Esto le permite obtener imágenes anatómicas y funcionales para brindar un diagnóstico preciso. Además, este aparato puede generar imágenes de alta resolución, tanto en 2 dimensiones como en 3 y en 4. Che, Marian, ¿no te parece que nos estamos olvidando de un método de diagnóstico muy importante de la medicina nuclear? No. ¿Ah, no? ¿Estás segura? ¿Y la resonancia magnética nuclear? No es una aplicación médica de la energía nuclear. Resonancia magnética nuclear, Mariana. Sí, tiene la palabra nuclear, pero no tiene nada que ver con las reacciones nucleares. Ya sé, te lo digo de esta forma para darte el pie a la explicación. Con la resonancia magnética nuclear se hacen otro tipo de tomografías, que también brindan imágenes como si fuesen rebanadas del cuerpo. En este tipo de estudio, el paciente pasa por la bobina del tomógrafo, que genera en su cuerpo un intenso pero inofensivo campo magnético con el que se estudian sus órganos y sus tejidos. La resonancia magnética nuclear es una técnica de diagnóstico que no tiene ningún riesgo de daño. Se la llama nuclear porque sus ondas, de energía tan baja como las de un celular, cambian temporalmente el giro de los núcleos de hidrógeno que forma parte del agua y de otras sustancias de los tejidos del paciente. Y esto lo hace sin afectar la temperatura, la estructura química ni demás propiedades de la materia. El cambio del giro solo dura un momento, sin que afecte, mientras tanto, las propiedades químicas del átomo. A mí me hicieron una resonancia magnética una vez, cuando me rompí los ligamentos. Con los rayos X no se hubiera visto mi ligamento porque aunque puedan atravesar los cartílagos, los rayos X son detenidos por los huesos. En cambio, la resonancia magnética detecta diferencias mínimas en el tejido. El paciente estudiado por una resonancia magnética recibe una radiación igual a la que recibiría naturalmente en una hora. Acá en este reactor se irradian con neutrones ciertos materiales para utilizarlos en la medicina o en la industria. Como el yodo 131 para curar el cáncer de tiroides, o el molibdeno 99, del cual se obtiene el tecnesio 99, que sirve para diagnosticar muchas enfermedades, principalmente cáncer, diversas infecciones, inflamaciones, etc. Hablando de reactores, ¿sabías que la Argentina en el 2007 exportó un reactor de investigación a Australia? Sí, claro, fue una de las mayores exportaciones de tecnología que hizo nuestro país. De lo que no puede dudar nadie después de todo lo que hablamos es de que la energía atómica es una energía de gran utilidad. Sí, pero ni siquiera cubrimos un cuarto de las cosas que se hacen en este centro.
Acá se estudia el intercambio de agua, nitrógeno y fósforo entre el suelo y los cultivos. Se esterilizan moscas macho de la fruta y otros insectos dañinos para que cubran a muchas hembras y así no tengan descendencia. Controlan medidores de radiación. También se ocupan de investigar algo muy importante: cómo neutralizar económicamente los residuos de los reactores nucleares de las centrales eléctricas. ¿Y eso? Acá se reciben a productores agropecuarios e industriales que buscan aplicar dosis de radiación a ciertos alimentos para esterilizarlos, con menos riesgo que el del agregado de conservantes químicos. También se irradian cebollas y papas para que no broten. Así se las puede exportar o almacenar. La radiación que se les aplica no deja rastro radiactivo en el producto. Estas frutillas están irradiadas, por eso están tan frescas. Otras se hubieran llenado de moho en pocas semanas. Hoy repasamos 3 aplicaciones médicas fundamentales de los elementos radiactivos. Están buenísimas. A ver. Como fuentes de rayos para destruir tejidos cancerosos, lo que se llama radioterapia o rayos. Como trazadores o elementos reveladores de órganos y recorridos de fluidos. Y como generadores localizados de radiación para destruir células selectas. La medicina nuclear ha crecido mucho desde sus comienzos y los avances tecnológicos auguran que las aplicaciones nucleares lo seguirán haciendo. Tanto en el campo de la medicina como en otros que mejoran nuestra calidad de vida. El Centro Atómico Ezeiza es el principal productor argentino de materia prima para la medicina nuclear, en su mayor parte aplicada a la lucha contra el cáncer. Muchos materiales que ahí se producen son para laboratorios farmacéuticos que elaboran productos medicinales. Si bien en el Centro Atómico Ezeiza no se hacen tratamientos médicos, se proveen materiales y se brindan servicios a centros de salud. En el 2004 se realizaron casi 3 millones de tratamientos con productos salidos de este centro. ¡Qué manjar! Te veo mejor, Quique. Y sí, me ve mejor porque me siento mejor. Bueno, me alegro. Te voy a comprar frutillas más seguido. ¿Te las comiste todas? Y sí, no te digo, me siento mejor. Pero sos un egoísta. ¿Y vos preferís comerte una frutilla que yo me sienta mejor? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sos un egoísta. Oh.